continuamos con todos ustedes aquí en A Tiempo y vamos a conversar ahora sobre economía. Vamos a conversar con Luis Enrique Gavazut, economista, investigador en ciencias sociales. Bienvenido. Gracias, buenos días Marisabel, un placer estar acá. Muy buenos días. Bueno, el presidente Maduro dice que la economía venezolana ha crecido en 2 dígitos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, todo indica que así es. Ujú. Efectivamente, claro, el Producto Interno Bruto tiene diferentes fuentes que lo miden y varía muchísimo la estimación que se publica de acuerdo a la fuente. Desde un 1% de crecimiento estimado para este año por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, como máximo, hasta un 20% por el Credit Suisse, ¿no? Que ya serían 2 dígitos, coincidente con lo que ha dicho el presidente Maduro, pasando, qué sé yo, por el Observatorio Venezolano de Finanzas con un 8% estimado para este año. Como quiera que sea, todas las fuentes coinciden en que efectivamente la economía venezolana va a crecer este año y de hecho está creciendo con bastante fuerza, ¿no? Entonces, Ahora fíjese, yo recuerdo que en la época de Carlos Andrés Pérez, cuando se aplicó aquello del paquetazo, las cifras macroeconómicas comenzaron a funcionar con fuerza y reflejaban un crecimiento económico, pero la gente no lo notaba, tanto no lo notaba, pues bueno, que se registraron grandes protestas y también una situación conflictiva en aquel momento. ¿Por qué las cifras no se sentían abajo? En el caso actual, ¿qué está sucediendo? Porque, bueno, uno viaja hacia la Venezuela profunda y tal vez todavía ese crecimiento no se siente. no, yo pienso que hay varios indicadores que nos plantean un crecimiento, un aumento, un incremento de la actividad económica, ¿no? Indiscutiblemente la estabilización relativa del tipo de cambio es un indicador fundamental. El abatimiento de la hiperinflación también es otro indicador fundamental porque son condiciones esenciales para que ocurra el crecimiento y la expansión de la actividad económica. Pero también muy importante el aumento del ingreso petrolero, ¿no? Que es nuestra principal industria de exportación y nuestra principal fuente de ingreso fiscal por exportaciones. Así que Pero ¿usted cree que ese crecimiento ya comienza a sentirse en los sectores quizás más afectados por la situación, por la crisis económica? claro, por supuesto, todo impulso de la actividad económica se siente de arriba a abajo. Habrá sectores, por supuesto, más golpeados, pero nosotros también acá en Venezuela tenemos toda una estructura de redistribución social de la riqueza que con sus limitaciones dependientes directamente de las potencialidades o capacidades financieras presupuestarias del Estado, sin embargo, continúan vigentes, ¿no? Todo el universo de programas sociales y de ayudas a la población más necesitada, más vulnerable, que continúan existentes acá en el país y que han sido instrumentados a lo largo de de las últimas décadas, ¿no? Ya. Pero además también tenemos una serie de factores muy interesantes. Por ejemplo, el aumento del salario no registrado, que no queda registrado a efectos del Producto Interno Bruto, pero que efectivamente se da, sobre todo en el sector privado, que se paga en divisas un determinado salario, se acuerda verbalmente o como sea con el trabajador y eso no queda, digamos, Y cómo formalmente llevar registrado. esto al sector público, sobre todo, por ejemplo, los jubilados, los pensionados? Sí, el tema del sector público es muy complejo. Recuerda que nosotros tenemos un Estado sumamente grande con un nivel de empleo público inmenso para nuestro tamaño de población económicamente activa acá en el país. Y evidentemente eso depende de los ingresos del Estado. En la medida en que el Estado tenga mayores ingresos, pues se puede recuperar la remuneración al trabajo en el sector público. En la medida en que tenga menos ingresos, pues se dificulta. Entonces, eso evidentemente va a ir mejorando y de hecho se ha sentido una mejoría en función del ingreso petrolero. Yo diría que prácticamente exclusivamente en función del ingreso petrolero, Venezuela es un país petrolero y lo va a seguir siendo durante muchísimos años más, ¿no? Entonces, no es casualidad que el bienestar, que este bienestar, esta especie de renacer que por ahí se dice que Venezuela se arregló, que Venezuela está mejor, que se siente en la calle, que se siente más actividad, cosas que reflejan las encuestas, cosas que reflejan lo visual. Bueno, pues eso depende exclusivamente, o sea, para mí no es casualidad de que haya coincidido con una mejora significativa en el ingreso petrolero, lo que nos indica la dependencia de nuestra economía
sobre la industria petrolera y que eso va a continuar por mucho tiempo más. Claro, pero en relación al ingreso petrolero, el tema de la producción, los niveles de producción no son como los del pasado. ¿Cómo hacer para que este ingreso petrolero sea mayor? ¿Cómo estimular la producción? Porque Sí, actualmente la producción es un tema allí que tiene falencias, pues. sí, no son como los del pasado, pero se ha recuperado, porque el límite inferior al que llegó fueron alrededor de 400.000 barriles diarios. En este momento estaremos alrededor de 700, 800.000 barriles diarios. Incluso el año pasado se llegó casi al 1.000.000 de barriles diarios. Y eso es un salto importante que además coincide, Marisabel, con una mejora sustancial de los precios internacionales del petróleo en el último año, ¿no? Entonces eso evidentemente impacta en el aumento del ingreso petrolero. ¿Cómo hacer para mejorarlo? Disculpa para empatar con tu pregunta. ¿Cómo hacer para mejorarlo? Eso para mí va en función directa del levantamiento de las sanciones que imperan contra Venezuela, ¿no? Las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones o como se les quiera denominar, ¿no? En realidad es un bloqueo económico y fundamentalmente un ataque severo, brutal, contra nuestra principal industria de exportación. Es decir, si ponemos todas las sanciones juntas y solamente nos levantan las de la industria petrolera, es como que si nos levantasen todas las sanciones, en mi criterio. Porque las más importantes son las ¿Cuánto que pesan pudiera en contra de incrementarse este ingreso petrolero en el caso del levantamiento de estas sanciones? Mira, hay estimaciones que indican que el potencial de recuperación de la industria petrolera, del volumen de producción de petróleo, si las inversiones, los capitales pudiesen llegar una vez levantadas las sanciones, que es el principal efecto perverso, nefasto de las sanciones sobre PDVSA, que ahuyenta el potencial de atracción de inversiones. Y para una industria de esa naturaleza y de esa magnitud, eso es mortal, pues, ¿no? Tú necesitas acceso al crédito, al financiamiento. Una corporación de ese tamaño no se sostiene sin financiamiento, sin apalancamiento. Entonces, se ha estimado que puede aceleradamente llegar incluso hasta 2 millones de barriles diarios en el corto plazo, en el corto y mediano plazo. Estaríamos hablando de 1 a 2 años si llegasen los capitales suficientes, ¿no? ¿Y eso cómo impactaría en la recuperación económica? ¿Cómo impactaría incluso en la calidad de vida del venezolano? Bueno, Marisabel, para mí es muy sencillo. Si Venezuela ha sido un país petrolero de toda la vida y dependiente de la renta petrolera de toda la vida, y cuando digo de toda la vida, desde 100 años para acá, a lo largo de muchísimo tiempo, evidentemente observemos los niveles de vida, de calidad de vida, de prosperidad que hemos tenido nosotros a lo largo de los últimos 100 años cada vez que ha habido una bonanza petrolera. Han sido impresionantes. De hecho, nos han colocado como país de renta alta, media alta, solamente con la industria petrolera. Entonces, para mí, la recuperación petrolera determina el ritmo de la calidad de vida en Venezuela. Ya para finalizar, porque me queda... Sin embargo, hay un detalle que te quisiera por señalar. favor. Encuestas realizadas por el sector privado, creo que por Data Analysis, si mal no recuerdo, indican recientemente que un 20% de las empresas formales establecidas en el país señalan que están exportando. Esas son transformaciones muy interesantes que han surgido a raíz de la crisis. Dicen que los cambios, las transformaciones profundas, no solamente a nivel personal, sino también de los países, de las economías como un todo, ocurren a raíz de las crisis más profundas, más severas. Y es interesantísimo para mí ese dato de que el 20% de las empresas estén exportando de una u otra forma, generándose una cultura que no existía acá en el país y que es alterna a la creación de riqueza por la industria petrolera. Así que realmente creo que hay indicativos muy interesantes de no solamente una recuperación económica en Venezuela, sino además la forma como se está dando esa recuperación económica que pudiese florecer y determinar una evolución en nuestro modelo de desarrollo de cara al futuro. Muchísimas gracias al señor Luis Enrique Gabazú, de verdad que sí, por esta conversación. Luis Enrique Gabazú, economista, investigador en ciencias sociales, interesante pues su planteamiento. Momento de la pausa. Al regreso venimos con el dueño de este espacio. Vamos a tener a Eduardo Rodríguez Yoliti directamente desde Argentina para que nos cuente acerca de lo que está sucediendo allí. Situación bastante complicada, por cierto, la del país austral. Ya venimos. Vida Pet celebra su